¿Sabes dónde puedes escuchar podcasts? Quédate conmigo y descubre las 8 mejores aplicaciones para escuchar tus podcasts favoritos. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que te encuentres. Sé que estás pasando por un momento interesante al igual que todos. Este confinamiento nos está llevando a límites, creo que bastante interesantes, nos está moviendo mucho a todos. Y sé que hoy más que nunca me estás escuchando en circunstancias totalmente distintas a lo habitual. Y desde aquí quiero mandarte un abrazo. La verdad no he querido hablar del tema en ninguno de los episodios porque sé que, al igual que yo, hay mucha gente que se abruma de escuchar todo el tiempo en todas partes sobre este tema. Así que no pienso enfocarme en esto. Tú sabes que prefiero entretenerte, distraerte y enseñarte algo antes que causarte más estrés o más ansiedad. Así que no me queda más que decirte, te mando un abrazo donde quiera que me escuches. Gracias por dedicarme tu tiempo y gracias por seguir aquí al pie del cañón, escuchando los programas, aprendiendo, tratando de distraerte y pues qué mejor que tratar de apoyarte en aquello que tal vez ahorita tienes la oportunidad, tienes la curiosidad de querer aprender. Este episodio de podcast está dedicado a hablar de podcast. Yo sé, es maravilloso, a la vez es hilarante. Llevamos ya varios episodios hablando del tema. ¿Por qué? Porque lo vale, porque vale la pena y porque es un formato que no solamente está convirtiéndose en un formato muy popular en nuestro país, también en América Latina, sino es un formato con muchos beneficios, con muchas ventajas y vale la pena ahorita hacer desglose de todos los detalles que hay detrás del mundo del podcast. Ya en episodios anteriores hemos hablado sobre la definición de qué es propiamente un podcast. También ya hemos hablado de cuáles son los beneficios como podcaster, es decir, aquella persona que se dedica a crear este tipo de contenidos. También ya te expliqué cuáles son las ventajas de escuchar un podcast. E incluso también ya hemos hablado de cuáles son los tipos de podcast que existen actualmente. Pero, ¿sabes dónde puedes escuchar un podcast? Tal vez en este punto me digas, Ingrid, no manches, es que a estas alturas, ¿cómo te atreves a dedicar un programa a única y exclusivamente hablar de dónde puedes escuchar un podcast? Yo creo que esto ya es innecesario. Yo creo que ya no vale la pena explicar cuáles son las plataformas donde lo puedes escuchar. Yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Error. Es muy importante que recordemos, no todo mundo sabe y no podemos caer en ese famoso error que incluso algunos autores mencionan, el asumir que todos saben lo mismo que tú. Nadie, absolutamente nadie de nosotros nace sabiéndolo todo. Y es importante que creemos este tipo de contenido o lo creamos para enfocarnos a explicar aquellas cosas que a lo mejor para el resto del mundo son obvias, pero para otros no. Y para esas personas tal vez es importante saber cómo funcionan ciertas cosas, ciertos conceptos, ciertas plataformas. No todo el mundo lo sabe y es por eso que hoy vamos a dedicar el programa a hablar de ello. Te pongo un ejemplo. Si tú que me estás escuchando o me estás leyendo, apenas comienzas a acercarte al mundo del podcast. Y seguramente tendrás muchas dudas y esa es precisamente mi tarea en este programa. Aquí mi propósito es ayudarte a resolver tus inquietudes y explicarte lo más detalladamente posible aquel tema que sea de tu interés. Basta decir que también ahorita con esta temporada de cuarentena, mucha gente está comenzando a desarrollar podcasts, crear canales, tanto de YouTube como programas de audio, videos, ya ni hablar de esta aplicación nueva, TikTok, que es la nueva variante, digámoslo así, de lo que en algún momento fue Vine. ¿Se acuerdan que ya en algún momento hablábamos de aquellas aplicaciones
que pues están un rato de moda y luego de un día para otro desaparecen. Este es un buen ejemplo, no sabemos en qué momento de la nada apareció, pero ahorita que está este boom, hay mucha gente que se está comenzando a interesar por el tema. Entonces, para aquellas personitas que quieren saber más sobre dónde escuchar un podcast, de qué va, es que me interesa dedicar estos programas a explicar a detalle, paso a paso, de qué va todo lo que conlleva el podcast. Nada más para que te des una idea. La primera vez que yo escuché el concepto podcast estaba en la facultad y recuerdo que me dejaron una tarea en la que yo tenía que crear uno y yo no tenía ni idea de qué era. Para ser bien sincera contigo, ni siquiera sabía qué era exactamente lo que me estaban pidiendo, pero me dejaron de tarea hacer un podcast. Corto, pero tenía que hacerlo. Y a partir de ahí comencé a investigar un poquito más y yo decía, en la vida voy a crear un proyecto así, no me gusta mi voz, ustedes saben que tengo dislexia, entonces dije, no, en la vida haría algo así, no es mi fuerte, no me veo ni en radio, mucho menos en podcast. Y bueno, aquí estamos, casi creo que 9 años después, 7 años, 8 y medio, porque fue en los últimos semestres de la carrera cuando comencé a explorar este mundito. Y en aquel momento solamente fue una tarea, pero yo no tenía ni idea de qué era. Entonces, partiendo y poniéndome en los zapatos de ustedes, que les interesa saber más sobre esto, es que decidí comenzar a investigar más y compartir también con ustedes lo que yo he aprendido en estos años. Entonces, para no hacer el cuento más largo, hoy te voy a enseñar cuáles son las 8 mejores aplicaciones para escuchar tus podcasts. 1. iBots. Una de las plataformas consentidas es sin duda iBots, y la razón es que en los últimos años se ha encargado de concentrar y de almacenar un amplio abanico de programas en español. Te doy un poquito del contexto. Ya en el pasado, o más bien en los episodios anteriores, hemos hablado un poco de que los pioneros del mundo del podcast son países anglosajones, es decir, los primeros países en apostarle a este tipo de formato, tanto podcasters como los primeros escuchas, eran de países anglosajones como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Entonces, también obviamente esto afecta al tipo de aplicaciones que en aquel momento eran vigentes. Por ello, en aquel entonces, una de las aplicaciones que comenzó a apostarle a los podcasts era iTunes, cuando estaba de moda, por ejemplo, los iPods. Más adelante vamos a hablar un poquito de la historia de iTunes, pero en aquel momento los primeros podcasts eran en este tipo de plataformas. Como sabemos, estas aplicaciones son de estos dispositivos Apple. Entonces, para muchos, la alternativa para dispositivos alternos, obviamente los que están usando ahora Android, pues ¿qué podían usar? Bueno, plataformas o aplicaciones como iBots. Entonces, el auge de iBots, por ejemplo, estriba en que comenzó con programas hechos en España. Y entonces, la primera audiencia en llegar, obviamente, era la audiencia del país español. Y de ahí en adelante comienza a difundirse a lo largo y ancho del resto de países hispanohablantes. Hoy por ello, iBots es una plataforma con mucha demanda y con mucha influencia en el mundo del podcasting. Bueno, Ingrid, ¿y yo qué puedo hacer con esta aplicación? Fácil. Aquí tú puedes descargar la aplicación de manera gratuita. Obviamente ahora ya hay una versión de paga, pero tú de entrada puedes descargar nada más la aplicación gratuita y escuchar los podcasts cuando quieras, como quieras. También puedes descargarlos a tu celular y crear listas de reproducción. ¿Qué otra cosa tiene iBots? Tiene la oportunidad de dejarte escuchar la radio tradicional en directo. ¿Cómo es eso? Bueno, hay muchas estaciones, muchos programas que ahora están alojándose en iBots. Por ejemplo, Radio Fórmula, Noticias MBS, W Radio, Estéreo 100, ETSA FM, 40 Principales, etcétera, etcétera. Todo esto por mencionar nada más algunos ejemplos. Oye, Ingrid, pero es que tú nada más estás citando estaciones mexicanas o estaciones, no sé, a lo mejor que se transmiten solamente en América Latina. ¿Es lo único que hay? No. La respuesta es no. Hay estaciones de radio a nivel internacional,
por eso en otros episodios te he mencionado que la ventaja del podcast es que no solamente hay variedad de audiencia, también hay variedad de podcasters. Puedes encontrar a alguien que tal vez tiene su podcast y está en Colombia, en Chile, Canadá, Estados Unidos, y eso nada más ahorita enfocándome en América. El radio de acción de, por ejemplo, de iBots es mucho más grande. Yo lo he mencionado con ustedes a lo largo de los episodios, que hay gente que me escucha en Ucrania, China, no sé, Francia, Londres. Es muy, muy variado y obviamente hay muchísimo contenido por escoger. Además, también dentro de las funciones de la aplicación, con iBots tú puedes aumentar o disminuir la velocidad a la que se reproduce el programa. Incluso puedes programar que el programa se apague después de cierto tiempo. Por ejemplo, estás en tu casa, lo estás escuchando y pues más o menos calculas que en unos 20 minutos te vas a quedar dormido. Puedes programar que la aplicación se apague después de ese periodo. Puedes hacer intervalos de entre 15 hasta 120 minutos de programación. Es decir, tú le puedes decir a la aplicación que tal vez este podcast dura, no sé, por ponerte un ejemplo muy exagerado, 4 horas. Entonces, tú programas para que en 120 minutos en automático se apague la aplicación y dejes de gastar tanto batería como, pues si estás durmiendo, no te vuelva a despertar a lo mejor la luz del teléfono o qué sé yo. Y a diferencia de otras aplicaciones, es muy importante destacar que iBots es de las pocas aplicaciones que puedes dejar tus comentarios para mantener comunicación directa con el podcaster. Por ejemplo, en mi caso, aparte de las redes sociales, aparte de los comentarios que me dejan en el canal de YouTube, también muchos me dejan comentarios, no son muchos, la verdad casi no tiene la gente el hábito de escribirme en iBots, pero sí lo llegan a hacer. A diferencia de otras aplicaciones, como te lo recalco, en el caso de iBots hay la oportunidad de escribir en la parte de abajo cualquier tipo de duda, comentario o sugerencia, a diferencia del resto de aplicaciones que ahorita te voy a mencionar. Oye Ingrid, pues suena todo muy padre, todo está muy chido y luego, bueno, dentro de los inconvenientes que iBots tiene está la presencia de publicidad. Esta es al inicio de los audios, algunas veces, muy rara, pero llega a pasar, hay también publicidad a la mitad de los audios. También aparece publicidad gráfica en las carátulas de los programas, así como en el diseño de su sitio web. Por supuesto, puedes eliminar toda esta publicidad pasando a una versión premium que tiene un costo mensual. Al pagar también tienes funciones adicionales como usar el modo en coche o puedes aumentar el volumen o bajar el volumen a tus programas favoritos. 2. Spotify. En el pasado, como ya habíamos mencionado un poquito del contexto, otra aplicación muy importante desde hace muchos años era obviamente iTunes para estos dispositivos que tenían un sistema operativo alternativo a Android, que en este caso era el sistema operativo de los iOS. Y como recordaremos, al principio los podcasts pues se empezaron a popularizar en esta plataforma, lo que dio pie a que comenzara a buscarse alternativas para aquellos que no tenían en aquel momento un iPod y que querían comenzar a escuchar los podcasts. Y es ahí cuando comienza el posicionamiento de otras alternativas para sistemas Android. Entre ellas, obviamente, ya mencionamos a iBots, pero están otras como en su momento fue SoundCloud, que esa en aquel momento era más popular para la distribución de artistas independientes, pero con el tiempo comenzaron a incluir también podcasts. En el caso de iBots vimos que el auge viene de la mano con la popularidad de la creación también de contenido de podcast en España. Bueno, Ingrid, ¿y esto qué tiene que ver con Spotify? Al grano. Sencillo. Spotify ha logrado conseguir el liderazgo en los últimos tiempos gracias a su popularidad, a atractivos precios y las promociones que lanzan muy frecuentemente. Aunque al principio, obviamente, Spotify era únicamente una plataforma de música vía streaming, desde 2018, más o menos mediados, comenzaron con el proyecto de incorporar programas de podcast, lo cual ha hecho que sea mucho más atractiva la aplicación y que tenga una oferta mucho más amplia, a pesar obviamente de algunos problemillas, por ejemplo, el aumento en sus precios en las membresías, mensualidades, anualidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada vez es más popular escuchar a la gente decir, escuché un podcast, descargué un podcast de Spotify.
Número 3, YouTube. Sí, ya sé, el tema de YouTube es muy controversial. Ya en algún momento también dedicamos un programa a hablar de si subimos o no el podcast, desde la perspectiva de podcaster, si nos conviene o no subirlo a YouTube. Muchos no incluyen ni consideran a YouTube como una aplicación, obviamente formal, directa para la reproducción de podcast, porque obviamente de entrada, pues esa no es su función ni tampoco es su formato original. Sin embargo, como ya hemos hablado, tanto en los tipos de podcast como sobre los beneficios y desventajas que tiene el subir el podcast a YouTube, hoy sabemos que esta plataforma es una alternativa para difundir también los programas de podcast. ¿Por qué? Una de las razones es que es muchísimo más fácil de utilizar que cualquier otra aplicación. Te voy a poner un ejemplo para que tengas el contexto. Ponte a pensar en las personas mayores de 50 o 60 años que no están tan familiarizadas con las aplicaciones móviles. No digo que todos, ojo, no todos, pero sí una gran mayoría apenas están aprendiendo a usar aplicaciones como YouTube y aún así es mucho más fácil que ya estén en el teléfono viendo algún video, reproduciendo alguna canción, qué sé yo, desde el celular a partir de YouTube. También te digo esto, no hablándote al azar, sino por experiencia, eso incluso desde el trabajo anterior que tuve en el que también comencé a ver los primeros proyectos que tuve de podcast. Y a la fecha veo que el común denominador de los comentarios que recibo es que la mayoría de la gente de este tipo de edad más o menos, este rango más bien de edad, le es más fácil escuchar el podcast desde YouTube que aprender a utilizar una nueva aplicación. Había gente que me ha escrito, oye Ingrid, traté de escucharte desde iVoox, pero bajé la aplicación y luego me dice que me suscriba a algo y yo no quiero gastar. ¿Qué es eso de la suscripción? Oye Ingrid, es que traté de bajar la aplicación, pero me dice que tengo memoria llena. Nada más por ponerte algunos ejemplos del día a día, de la cotidianidad de la gente. Tienen el deseo, pero no están impuestos a bajar todo el tiempo aplicaciones a diestra y siniestra como nosotros. Otra ventaja es que ya en los dispositivos más recientes de Android, así como en televisiones inteligentes, ya traen precargada la aplicación de YouTube, lo cual hace todavía mucho más fácil la navegación del usuario. Y obviamente, por supuesto, pues la reproducción de programas también es mucho más directa, mucho más fácil, más libre, digámoslo así, y obviamente recordemos que es gratuita. Para acabar pronto, YouTube es una forma de llegar a la gente que quiere escucharte, que a pesar de que el formato de YouTube es obviamente la imagen, el video, sí hay gente que está acostumbrada a escuchar los podcasts desde YouTube porque es más fácil que estar bajando aplicaciones a cada rato, que te marca error, que te consume más memoria, etcétera, etcétera. A otros no les termina de gustar del todo porque no están acostumbrados a ver la imagen fija con el audio, necesitan imagen sincronizada o necesitan forzosamente ver el movimiento, si no, no se acostumbran. Y es ahí donde entra lo que yo siempre les digo a ustedes, que en gustos se rompen géneros y en este mundo hay de todo para todo. Y esa es la razón por la que hay gente a la que no le gusta escuchar los podcasts en YouTube y hay gente que adora la plataforma para escuchar los podcasts porque no quieren meterse con líos de las demás aplicaciones. También es importante recordar que YouTube ha lanzado su propia aplicación desde hace un tiempo que está enfocada a la música. Por supuesto, también a la reproducción de programas para darle competencia a las plataformas como obviamente, y creo que la más obvia y directa es Spotify. Por tanto, también incluyen publicidad e interrupciones que tú puedes quitar si pagas con la suscripción, pues te quitas de todos estos, digamos, interrupciones, distractores. Otra desventaja que tiene YouTube es que no todos los programas de podcast están disponibles en la plataforma. Es decir, un programa de podcast como el nuestro, quizá hay la oportunidad que digas, ya no lo quiero escuchar en iVoox, me quiero cambiar de plataforma. Y a lo mejor buscas entre otras ofertas, otras aplicaciones, y seguramente encontrarás nuestro podcast. Pero no todo mundo sube, por ejemplo, el podcast a YouTube. No sé si te has fijado, pero haz el ejercicio con 3, 4 podcasts que también tú sigas y búscalos a ver si tienen la opción en YouTube. ¿Por qué? Porque para muchos es doble talacha, es doble trabajo el crear el audio, subir el video, crear la imagen y obviamente hacer la publicación. También ahí depende de la practicidad y el objetivo de cada quien y esa es la razón por la que a lo mejor un podcast que a ti te gusta mucho y que escuchas desde
alguna plataforma como la de iVoox, no la encuentras en YouTube. 4. The Podcast App. Para ser bien sincera contigo, para ser muy honesta, yo no conocí esta aplicación y la verdad, por un lado estoy sorprendida, por el otro me siento apenada y al mismo tiempo me siento, pues, agradecida. Ustedes saben que cuando yo me pongo a investigar para el programa, no solamente ustedes aprenden, yo también a veces o aprendo o a veces me actualizo y este es el caso. Para hacer este programa, hoy sí me tardé fácil, prácticamente llevo desde ayer investigando para ponerme al día con todas las aplicaciones que actualmente hay y mi sorpresa es que cada vez hay más oferta de aplicaciones de podcast. Y lo más sorprendente en el caso de esta es que es una aplicación que ya tiene tiempo en el mercado y yo no la conocía, ni siquiera sabía que existía y la verdad es que estoy fascinada. Es una aplicación muy ligera, sencilla y dinámica. ¿De qué va? Bueno, de entrada es fácil de usar, puedes descargar los episodios para que los puedas escuchar más tarde. También tiene la opción de descargar los episodios para que los escuches sin conexión. También tiene la oportunidad de decir, a ver, ¿quieres que descargue este episodio con tus datos del teléfono o me conecto a Wi-Fi? Eso está padrísimo, porque otras aplicaciones no lo tienen y obviamente te terminan acabando el crédito. Si tú eres de los que les metes saldo por mes al teléfono y no tienes plan, pues ahí te encargo que se te acabe el saldo en un solito podcast que se vaya a descargar. Otra ventaja que encontré con esta aplicación es que a diferencia de iVoox, aquí los links que el podcaster incluye en la descripción son 100% navegables para el usuario. Es decir, tú te vas a la parte de abajo, ves la descripción y lo que viene de recomendaciones, ya sea canal de YouTube, redes sociales, lo que te recomienden, como el caso de nosotros que tenemos el link de Web Empresa, es 100% navegable, cosa que ya vimos que en iVoox no sucede, nada más aparece el texto todo en plano y por más que tú le puchurres, pues nunca te va a dar clic para llevarte a algún sitio. Esa es una gran ventaja que yo encontré y que me encantó. Por si fuera poco, hay un abanico de más de 500,000 de podcasts. De verdad les digo que me siento avergonzada de no haber conocido esta aplicación antes y lo peor es que ya tiene rato en el mercado y yo sin saber. Como dato cultural también, digo, al final es un dato cultural innecesario, pero bueno, a mí me encantó esta interfaz porque no solamente es minimalista, también es azul. Y ustedes pues no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe y no es un secreto que soy una fanática obsesiva del color azul. Pues ya se imaginarán el placer visual que me da esta aplicación que acabo de descubrir hoy, justo en lo que escribía el programa. Y finalmente, también es importante decirlo, si deseas escuchar un podcast sin tantas complicaciones, si no necesitas tantas funciones, la verdad, tú solo quieres escuchar un podcast y vivir feliz y en paz, no es necesario que busques otras opciones. Quizá esta puede ser la ideal para ti. 5. TuneIn Radio o TuneIn Radio. Esta aplicación, como su nombre lo menciona, tiene como principal objetivo no el podcast, sino la radio tradicional. Es por ello que tiene más de 100,000 estaciones de radio tradicional o digamos real a nivel internacional. Aborda tanto la frecuencia AM como FM. Ofrecen noticias en directo, deportes y música. Además, también hay 4 millones de programas a la carta, incluido podcast. Esta aplicación está incluida de forma regular también en algunos, digamos, paquetes de televisión de paga, por ejemplo, en Total Play. Bueno, Ingrid, ¿y esta cuál es la diferencia a las otras? Aquí la opción es que puedes escuchar en modo coche de manera gratuita. Sé que en el caso de iVoox antes también ofrecían esta modalidad para poder ir con el coche sin distracciones y sin tener que estar oprimiendo tantos botones o configurando cosas porque al final es una situación peligrosa. Y el modo auto es una forma de concentrarte más y tener más accesibilidad al contenido mientras estás haciendo esta segunda tarea. El asunto es que plataformas como iVoox antes lo ofrecían de manera gratuita y ahora tiene un costo.
En el caso de TuneIn no es así, aquí sigue siendo gratuita. Y además de eso, también puedes configurar para descargar el último episodio de tu podcast recién escuchado. Puedes incluir alarma o programar un temporizador. Ya hemos mencionado tanto aquí como en otros momentos la importancia de este tipo de funciones. La verdad son bastante útiles para aquellos que, por ejemplo, ponen un podcast y lo ponen en la noche y probablemente a la mitad del programa se queden dormidos. Funciona bastante bien para ahorrar batería, para ahorrar también recursos de tu teléfono y de esta manera programar que dentro de 15 minutos, media hora, qué sé yo, el teléfono apague la aplicación y ya no estés gastando ni luz ni tampoco la energía de tu batería. Nada más por ponerte un ejemplo. Y finalmente, también con TuneIn puedes agregar un gadget a tu página de inicio del celular con el reproductor. Este lo puedes escoger hasta el color, puede ser blanco, gris o la carátula, me parece, del podcast. Esta última, creo que en esta última actualización tiene problemas, tiene errores. A mí me marcó error y de plano no me salió, pero sí pude poner el reproductor en la página de inicio de mi celular. Tengo entendido que de todas las aplicaciones, solamente TuneIn es la que tiene ahorita la posibilidad de agregar este gadget a el teléfono como el reproductor de tu música, un reproductor con botón de recorrer, atrás, adelante y play. Es muy sencillo, trae la carátula del programa, pero creo que vale la pena también tenerlo en cuenta en caso de que tú seas un fanático de los gadgets dentro de tu celular. 6. Pocket Cast. Esta es una segunda aplicación que personalmente tampoco conocía. Irónicamente lleva en el mercado desde el 2010. Ya me imagino a los creadores. ¿Qué? Sí, la verdad es que está desde el 2010 y yo jamás había escuchado de ella. Lo interesante de todo esto es que evidentemente está desde el 2010 y me da a entender que estamos frente a una de las aplicaciones para podcast más populares y pioneras del gremio. Sin embargo, fíjate, fue durante 9 años una aplicación de paga. Creo que esa es la razón por la que yo jamás había escuchado de ella. Regularmente en el catálogo de Android siempre me voy por las aplicaciones primero gratuitas y ya si no encuentro lo que estoy buscando, empiezo a ver alternativas de paga. Y como obviamente hay muchas aplicaciones gratuitas, creo que jamás en mi vida la había escuchado. Pero el punto es que esta aplicación fue durante 9 años de paga y desde septiembre del año pasado, o sea 2019, acaba de convertirse en plataforma gratuita. Uno de los objetivos y razones por las cuales decidieron hacer esto, la empresa en sí, fue para llegar a más personas. ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? Sencillo, el 90% de sus funciones ahora son gratis, pero como la mayoría de las nuevas aplicaciones, también ya ofrece una versión premium llamada Pocket Cast Plus. Entre las funciones de la aplicación gratuita está el notificarte cuando suban episodios nuevos tus podcasters favoritos. También puedes descargar automáticamente los nuevos episodios, puedes incluir temporizador, agregar automáticamente nuevos episodios a tu lista, aumentar o disminuir la velocidad de reproducción del episodio. También puedes cortar los silencios que se incluyen dentro de la grabación y aumentar el volumen. Cuenta con sincronización a cualquier dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se guarda el punto desde donde te quedaste escuchando un episodio en algún dispositivo. Por ejemplo, si estabas escuchando el audio en el celular y te interrumpieron, puedes entrar a la computadora del trabajo, iniciar sesión y continuar escuchando desde el punto en donde tú te quedaste. No tienes que reiniciar el audio o ir calculándole dónde te habías quedado. Tú ya tienes guardado el punto donde tú te quedaste antes de que te interrumpieran. También puedes agregar filtros para gestionar sugerencias de contenido futuro e ir armando poco a poco tu biblioteca personal de podcast con base en las suscripciones que ya tienes y gustos obviamente e intereses. 7. Google Podcast. Frente al crecimiento y popularidad de los programas de podcast, Google obviamente no podía quedarse atrás y que dice, ¿sabes qué? Voy a lanzar mi propia aplicación. Y lo hizo. Lanzó Google Podcast. Esto fue a mediados del 2018, pero sinceramente tardó varios meses en agregar y aumentar su catálogo de programas.
es una aplicación sumamente sencilla y con funciones muy básicas frente a la competencia. Pero, déjame decirte, su mayor ventaja es que a diferencia de todas las aplicaciones que te puedo mencionar, esta no tiene ningún tipo de anuncios. Si tú te quieres suscribir, también es una ventaja porque si te suscribes, la lista de sugerencias se vuelve intuitiva. Recordemos que al principio de este lanzamiento de esta nueva aplicación, Google enfatizó en que una de sus principales apuestas va a ser la inteligencia artificial para a futuro poder predecir de manera mucho más exacta las sugerencias del contenido de tus podcasts favoritos partiendo de tus suscripciones y de tu navegación. 8. Apple Podcast, antes iTunes. Hemos dejado al final esta aplicación porque desgraciadamente ha perdido mucha funcionalidad y popularidad en los últimos años. Como ya lo hemos mencionado antes, fue por muchos años líder y pionera en el gremio del podcast, pero ha sido desplazada por la competencia por aspectos como diseño, usabilidad y, por supuesto, funciones. Para quienes lo recuerdan y los que no, aquí va un poquito también del contexto. Antes iTunes abarcaba campos como la música, videos y podcasts a la vez. Era un conjunto de servicios que ofrecía iTunes. Tuvo muchísima popularidad con la llegada de los primeros iPods y la venta de canciones individuales o por separado a precios muy accesibles. Por ponerte un ejemplo, en aquel entonces una canción te podía costar 10, 15, 20 pesos. Pero después de esa popularidad, después del auge de los iPods, los iPhone, Apple en algún punto de la vida decidió separar cada servicio como hoy lo conocemos. Ya sabemos que ahora es Apple Music, Apple TV, Apple Books y obviamente Apple Podcast. Por mucho tiempo, iTunes hospedó a los primeros y más famosos podcasts. Sin embargo, la mayoría eran en idioma anglosajón y recordemos que esta aplicación era para dispositivos Apple con el sistema iOS. Más adelante, esta situación de compatibilidad fue la que dio pie a las alternativas para los sistemas operativos alternativos de Android, como lo fue iVoox o SoundCloud. ¿Qué pasa? Bueno, actualmente las 7 aplicaciones que te acabo de mencionar son compatibles con ambos sistemas operativos. De hecho, el último en agregar compatibilidad con iOS fue Google Podcast. El punto es que actualmente ya no es un problema tan grave el asunto de la compatibilidad de dispositivos como en aquel entonces. Y a pesar de los errores y de la baja puntuación, Apple Podcast sigue disponible para su descarga y uso. Reitero, tiene muy baja puntuación con respecto a la competencia. Muchos usuarios tienen quejas constantes sobre errores que no han corregido y que se han estado acumulando, problemas de compatibilidad, descarga, etcétera, etcétera. Reitero, si en este punto tú tienes iPhone o algún dispositivo de Apple, te interesan los podcasts, pero no quieres lidiar con estas aplicaciones, pues tienes la opción de YouTube o pues directamente probar con esta de Apple Podcast a ver cómo te va. El punto aquí es, hay muchas opciones, el amplio abanico de opciones que tiene actualmente ambas tiendas de los sistemas operativos móviles son bastante buenas. Ya viste que cada una tiene ventajas, desventajas, pero lo más importante es que tú encuentres en la que tú te acomodes y te sientas más a gusto a la hora de reproducir tu programa favorito. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende.
Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿cuál es para ti la mejor aplicación para escuchar tus podcasts? ¿O cuáles aplicaciones prefieres? ¿Es alguna que no está en esta lista? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. Sobra decirlo porque obviamente lo menciono siempre y hoy más que nunca, pero vale la pena recordarte que nosotros estamos en prácticamente todas y cada una de las aplicaciones que te acabo de mencionar. Estamos en YouTube, iTunes, TuneIn, iVoox, Spotify y desde ahora también ya estamos disponibles en Google Podcast, Pocket Cast y también TuneIn. Siempre hemos estado en TuneIn, pero creo que a veces se me olvida mencionarlo, y Podcast App. En todas estas estamos disponibles para que tú encuentres la mejor opción para ti. Para mí también es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu suegra, una guacamaya, quien caiga, pero por favor que alguien me escuche. La decisión, como siempre, es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.